Dios no me deja. Dios no me deja es una frase que han visto mucho en mis publicaciones, historias de Instagram, Facebook, y la uso mucho. Hace unos días para acá creo que han visto que la uso mucho. Se preguntarán el por qué o por qué significa mucho esta frase para mí. Resulta que un día, cuando yo pensé que todo en mi vida iba bien, Dios dijo: te voy a poner a prueba. Y es ahí en donde todo empieza. Exactamente un 13 de octubre del 2020. Ese día mi hermana sale de la clínica y me dice: te va a dar algo. A Aaron, al niño, le acaban de encontrar una masa en la cabeza y lo tienen que operar de manera inmediata. Y fue ese el primer acontecimiento o el primer suceso en mi vida que me marcó. Y a partir de ahí empiezas a preguntar: ¿dónde está Dios? Y se hace uno esa pregunta, o yo me hacía esa pregunta, pero nunca reproché. Y en ese momento no entendía por qué le estaba sucediendo eso a mi hijo, o por qué Dios había escogido a mi hijo para pasar esa prueba, o por qué nos había escogido a nosotros como padre. Y de momento yo no entendía, solo hasta ahora, cuando ya escucho esa frase en una canción, me pongo a analizar todo, encuentro la respuesta de el por qué Dios no me deja. Yo estaba trabajando en esos momentos, mi compañera en esos momentos no tenía trabajo, y costear todos los viajes, hoteles, comida, era demasiado duro para nosotros dos en ese momento. Digamos que mi sueldo únicamente no me alcanzaba, y ahí es donde yo veo la gracia de Dios, y por eso les puedo decir con toda firmeza que Dios no nos abandona, Dios no nos deja. A mi cuenta de banco, y no solo a la mía, a la cuenta de mi mamá, a la cuenta de la mamá del niño, en ese momento nos empezaron a llegar transferencias. Amigos, personas que incluso no me conocían, ni conocían de pronto al niño, no conocían nada de mí, no conocían nada de la mamá del niño, nos empezaron a hacer transferencias. Y ahí es donde repito nuevamente: Dios no me dejó en ese momento. Dios no me abandonó a mí, a mi familia, no nos abandonó. No faltaban las ofertas de amigos: quédate en mi casa, tengo un conocido en tal parte, tengo un conocido aquí, tengo un conocido allá. Las ayudas fueron abundantes, y es algo que hoy en día agradezco y reconfirmo: Dios no te deja. El problema en esos momentos no es Dios, el problema eres tú. Dios te está poniendo una prueba. El problema eres tú. Tú decides si lo buscas o si en esos momentos simplemente reprochas y te alejas. Y de una u otra manera eso fue lo que yo empecé a hacer: alejarme de Dios. Aunque ya había visto la gracia de Él, aunque Él no me había abandonado, yo aún así empecé a hacer cosas que no debía. Bueno, no robé un banco, no maté a nadie, pero hay cosas que a Dios de pronto no le agradan.
empecé a refugiarme más en el alcohol, empecé a querer calmar mi dolor con el trago, y resulta que me estaba hundiendo. Eso me llevó a de pronto alejarme más de mi pareja. Estaba siendo egoísta. Finalmente nos separamos y ese fue el otro golpe. Ese fue el segundo golpe que recibí en ese lapso de tiempo. Fueron unos meses duros. Terminar una relación de más de 6 años no es nada fácil, pero lo bueno de eso es que yo seguía en la prueba. Yo seguía ahí en la prueba. Dios me estaba viendo y a pesar de no me abandonaba. Empecé a acercarme a Él, empecé a arrodillarme en mi habitación, empecé a llorarle, empecé ahí sí un poco a reprocharle que por qué me estaba pasando todo eso a mí. Pero justo en ese momento en que yo empiezo a arrodillarme, en que ya yo toco fondo. Lo bueno de tocar fondo es eso, que del fondo hacia abajo no hay más nada. Es el fondo y ahí lo único que tienes que hacer es surgir o quedarte ahí. Y yo decidí cambiar mis hábitos, decidí buscar más de Dios, aunque no parezca. No soy una persona que de pronto esté metido en una iglesia o que pertenezca a alguna religión en específico, pero sí soy una persona temerosa de Dios y que lo busco constantemente. No tienes necesidad de estar yendo a una iglesia tú solito ahí en tu habitación. Háblale que Él te va a escuchar. Bueno, y después de ya haber de pronto superado ese segundo golpe, resulta que decido hacerme una revisión médica un día cualquiera, porque yo me había notado una masa acá a la altura del cuello. Al inicio me dijeron que era tiroides, una posible tiroides. Me hice las revisiones. Eso fue el 1 de junio exactamente cuando decidí ir al médico. En el mes de agosto llega ese tercer tanganazo, por decirlo así. En el mes de agosto me dan la noticia de que tengo un cáncer o un carcinoma papilar. Eso se traduce pues a un cáncer en la garganta. Al inicio no me pareció, digamos que no me dio duro o fuerte la noticia, pero ya a los días, cuando un médico me dice que mi caso es especial y que tengo que cuidarme mucho porque posiblemente me ha llegado a hacer metástasis a los pulmones, ahí es donde decaigo. Ahí decaigo nuevamente y me acuerdo que ese día me fui en lágrimas, porque en ese tiempo, cuando mi hijo estuvo en la clínica, que yo lo veía a veces rabiar del dolor, yo le pedía a Dios que me transmitiera la enfermedad a mí. Y empecé a pensar, Dios me está dando lo que yo le pedí. Dios me ha transferido la enfermedad. Se llevó a mi hijo, pero tengo yo la enfermedad ahora. Y a partir de ahí, ¿qué creen que pasó? A ver, cuéntenme. Nada, resulta que a partir de ahí yo decidí no volver a tocar fondo. Yo decidí seguir a flote, mantenerme arriba. Digamos que ahí empecé aún más a arrodillarme ante Dios. Empecé a orar más y a pedirle que engrandeciera mi fe, que no me abandonara, que siguiera ahí conmigo. Y eso ha sido lo que ha pasado hasta ahora. El pasado 9 de enero tuve la operación
la cirugía y gracias a él todo salió bien. Tuve una pequeña complicación, pero él estuvo ahí. En medio de la cirugía me desgarraron la vena yugular, pero Dios estuvo ahí manipulando, o él en las manos de los cirujanos, del doctor Adonis Tupac Ramírez. Él estuvo ahí, digamos que obrando en ese momento en que yo lo necesité, que yo estaba ahí inconsciente en ese quirófano. Él no me abandonó, él estuvo ahí, y gracias a Dios hoy les puedo dar este testimonio de vida. Y nada, espero que se queden con ese mensaje, con esa frase en la cabeza de que Dios no te abandona, Dios no nos deja. Esa frase me identifica mucho y por eso me gusta, por eso hoy la llevo plasmada en mi piel. Y nada, recuerda siempre eso: Dios no te deja, Dios no te deja. Sigue ahí firme, que Él no te deja.